próximo año. Pero hubo protestas de distintas organizaciones en el Congreso contra la reforma laboral y también contra la reforma previsional. Nosotros estamos con Matías Cremonte, él es presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. Matías, muchas gracias por tu tiempo. Y surgen muchas inquietudes por parte de los trabajadores de cuáles son los cambios que se van a realizar con esta reforma. Bueno, si se aprueba tal cual está, son bastantes y bien profundos, no solo por lo que supone además en tanto a condonación de deuda a los empresarios que tengan trabajadores en negro o a la disminución de las contribuciones patronales. Todo eso es una transferencia de ingresos que hoy es salario directo o indirecto, va a pasar directamente a ser rentabilidad empresaria. Pero concretamente la ley de contrato de trabajo se reforma en aspectos centrales, se planea disminuir, de algún modo limitar el principio de irrenunciabilidad, es un principio liminar del derecho del trabajo, según el cual no es válida la renuncia a un trabajador a un derecho adquirido de su contrato individual, ahora va a ser válida. Se plantea eliminar un recurso que hoy tienen los trabajadores si le modifican unilateralmente las condiciones de trabajo. Sobre todo se amplía la posibilidad de terciarizar y subcontratar de los empresarios, eliminando todo tipo de responsabilidad que hoy tiene el empresario principal respecto de los trabajadores que subcontrata y que trabajan en definitiva y en última instancia para él. Se reducen las indemnizaciones por despido, se planea la posibilidad de crear un fondo de cese laboral por el cual, además de reducir las indemnizaciones, no van a ser los empresarios los que finalmente lo paguen, sino un fondo al cual aportarán todos los meses, lo cual podemos presuponer tranquilamente que va no solo a abaratar el despido, sino de algún modo los empresarios lo van a ir financiando y después no va a tener ningún costo, ni siquiera disuasivo, digamos, ningún empresario va a decir no despido a un trabajador de mucha antigüedad o de más derechos, sino que no tengo ningún problema, lo despido, no pago nada y además contrato trabajadores eventualmente jóvenes flexibilizados. Estos son algunos, pero son varias las cuestiones que se planean reformar, en concreto, si se aprueba la ley como está. Planteando todo esto, ¿cómo se entiende que la CGT haya dado el aval? Porque no lo dieron tal cual como estaba, sino que hicieron algunas modificaciones. Sí se modificaron, pero el problema es que la reforma, digamos, aún con estas modificaciones y aún haciendo algunas modificaciones más en el Congreso, presumiblemente que pueda surgir de un debate entre los legisladores, igual es una reforma mala, porque nadie plantea que es un beneficio para los trabajadores. Ningún funcionario, ningún empresario, ni siquiera los miembros de la CGT, de la cúpula que aparentemente acordó con el gobierno esta reforma, puede decir que es una reforma que beneficia a los trabajadores. En definitiva, lo que plantea es que esta resignación de derechos por parte de los trabajadores, esta pérdida de derechos, esta quita de derechos, lo que va a hacer es que los empresarios de alguna manera inviertan más, que crezca el empleo, que crezca la registración. El problema es que ya está demostrado que esto no ocurrió ni en Argentina, ni viene ocurriendo en el mundo. Llevamos muchos años de crisis económica en el mundo. Muchos países han intentado sortearla o enfrentarla reformando la legislación laboral, flexibilizando derechos. En ninguno de esos casos se creó empleo, en ninguno de los casos se aumentó la registración. Todo lo contrario, porque en realidad el camino está mal enfocado de entrada. La única forma de que crezca el empleo, de que crezcan las inversiones, es que crezca la economía. Y en todo caso, de la mano de eso, puede una reforma laboral acompañar ese crecimiento. Nunca es el primer camino, es decir, reducir derechos para crear empleo o para que la economía crezca. Es todo lo contrario. Sí, en referencia a lo que decías de otros países, es muy similar a lo que sucedió en Brasil. Bueno, lo de Brasil es tremendo, pero hay algunas cosas, si bien lo de Brasil fue de algún modo la punta de lanza regionalmente en la pérdida de derechos, también en Europa hay reformas laborales regresivas. En Brasil indudablemente tuvo un aspecto que es prácticamente la destrucción del derecho del trabajo, porque de algún modo permite que individualmente en un contrato de trabajo un empresario y un empleado y un trabajador puedan acordar peores condiciones que la que dice la ley, pueden perforar los pisos que hoy establece la ley y el convenio colectivo. Pero en algunos aspectos la reforma argentina es peor. Por ejemplo, la terciarización. Se está eliminando la responsabilidad solidaria del empleador principal, cosa que ni en Brasil pudieron hacer. Dicho sea de paso, tampoco es una reforma que pudo hacer la dictadura militar en Argentina. ¿Qué quiero decir con esto? La ley de contrato de trabajo es de 1974, que limitaba mucho la terciarización, la subcontratación de personal. La dictadura militar en 1976 reformó esta ley. Este artículo especialmente también lo reformó, amplió la posibilidad de tercerizar, pero por lo menos dejó la responsabilidad solidaria del empresario principal, de modo de que si un
subcontratista, un empresario, una contratista, no cumple con los derechos o sus obligaciones frente a los trabajadores, la empresa principal responde solidariamente. Esta reforma va más allá de lo que pudo ser la reforma del 76 y elimina esa responsabilidad solidaria. Ni la dictadura militar ni la reforma brasilera se atrevió tanto en ese sentido y es realmente muy grave. Los está escuchando Matías Cremonte. Perfecto. Le quería consultar respecto a lo que recién decía, ¿no? Con Darío recién comentábamos que por lo general los gobiernos cuando impulsan reformas laborales son para bajar costos, porque la teoría de los gobiernos de turno es: si bajamos los costos laborales puede haber más trabajo, en resumen, ¿no? Es un poco más complejo que eso. La pregunta es, primero, ¿es cierto esto de que es necesario bajar los costos laborales, más allá de cómo lo quiere hacer este gobierno? Digo, ¿los costos laborales son altos en Argentina? Y de ser así, ¿qué medidas sí se pueden impulsar que no perjudiquen tanto al trabajador, según el punto de vista de ustedes? Bueno, la cuestión de los costos laborales es siempre analizada. Lamentablemente nosotros siempre decimos que es el único costo que se analiza, ¿no? No se analiza cuánto es el costo financiero de una empresa que pague 35% de tasa de interés, no se analiza cómo lo pueden haber perjudicado los tarifazos, no se analiza cómo puede atacarlo o perjudicarlo la merma en el consumo. Lógico, en cualquier crisis económica, pareciera que la única variable que se puede reformular para salir adelante es la del llamado costo laboral. Sin embargo, aún desde ese punto de vista, lo que está demostrado, lo decíamos recién, es que ningún país que ha reformado la legislación laboral desde ese aspecto, aunque sea simplemente de la disminución del costo laboral, lo ha logrado. Argentina en los años 90 lo hizo, el ministro de Economía de Menem, que era Cavallo, disminuyó las contribuciones patronales, eso es reducir el costo laboral, y el desempleo creció, no solo no aumentó el empleo. Pongamos el caso de Perú, por ejemplo, en Latinoamérica, tenía un costo laboral del 34%, que es más o menos como el que tiene Argentina ahora, lo redujo a la mitad, 17%. La informalidad es arriba del 50%, es decir, no hay ninguna relación, por lo menos demostrada, ni en Argentina ni en el mundo, que la reducción de derechos o de cargas patronales, para referirnos solo a eso, va a generar empleo, ni va a generar empleo registrado. El problema de la falta de registración, el problema del empleo negro, que hay que decirlo como es un problema de la ilegalidad en que los empresarios mantienen a sus trabajadores. Es tan ilegal como comprar mercadería a un pirata del asfalto, es tan ilegal como estar colgado de la luz o del gas, es incumplir la ley, tener trabajo en negro, está penado hasta por el Código Penal. Es un problema a resolver y evidentemente ningún gobierno lo ha resuelto. No hay una política de inspección real de los ministerios de trabajo que realmente hagan un trabajo de seguimiento, de sanción al empleo negro, como sí lo hay frente a otros incumplimientos. Matías, no tienen potestad, que sería realmente muy importante, los sindicatos de inspeccionar y colaborar, sí. Matías, ¿cómo queda el tema de las pasantías? Las pasantías en ese sentido, es un gran retroceso. Es volver a la ley de pasantía de los 90, que es una ley que no consideraba al pasante trabajador, simplemente era alguien que iba a hacer una tarea educativa, que desde ese punto de vista pudiera estar bien, si está vinculada realmente a un desarrollo determinado, es decir, a las escuelas técnicas, a la necesidad de formación de los estudiantes. En realidad hoy no van a cobrar salario, no van a tener derechos laborales, van a cobrar una asignación estímulo, y todo hace presuponer que, como siempre, va a ir a engrosar la fila de la mano de obra más barata que el empleo formal. No tenemos por qué pensar lo contrario, así nos dicen los antecedentes en nuestro país. En ese sentido, para vos entonces 2018 no va a ser un año de creación de empleo, todavía falta en lo que espera el gobierno al menos. No lo sé, pero sin duda de eso no va a ser consecuencia de una reforma laboral regresiva, no va a ser consecuencia de una disminución de las cargas patronales o de una condonación fenomenal de multas de los empresarios. Si se crea empleo, en todo caso será en función de políticas económicas que hagan crecer el consumo, que hagan crecer la producción, que hagan cerrar o limitar las importaciones y se pueda crear un poco más de industria nacional. De ninguna manera eso va a ser consecuencia de una reforma laboral como la que se está planteando. Muy bien, Matías, clarísimo tu punto de vista, te agradecemos mucho tu tiempo, por supuesto también le agradecemos a Paula Avellaneda.